desde luego saludamos al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pepe, ¿cómo estás? Bien, pidiéndote tu análisis, tu comentario sobre esta sentencia de la Suprema Corte que invalida por inconstitucional la Ley de Seguridad Interior que había estado promulgada y publicada, pero que no se había utilizado por decisión del presidente Peña, dado que fue controvertida. Mira, yo creo que lo más importante de la sentencia, Pepe, es que queda claro que tenemos unos ministros que creen en la parte liberal de la Constitución, que acota cuáles son las funciones que puede hacer el Ejecutivo, en este caso, el involucrar al Ejército de esta manera en tareas de seguridad pública y seguridad nacional. Ahora bien, es irrelevante ya, en el sentido de que la sentencia se da un día después de que el presidente electo hace una propuesta muchísimo más intervencionista del Ejército en las labores de policía, porque básicamente lo que está proponiendo el presidente el electo López Obrador es, en vez de usar el cuerpo policíaco existente, que es la Policía Federal, fortalecerlo, darle recursos, etcétera, inventa un nuevo cuerpo. ¿Desaparece la Policía Federal materialmente? No la desaparece, no dicen eso, dicen no que la van a fortalecer, vamos a tener otro cuerpo, ¿te acuerdas que con... Pero en manos y dirigido por el secretario de la Defensa Nacional. Ese es el punto que es absolutamente único del caso mexicano. El presidente electo dice que otros países tienen esta figura, la tienen de manera distinta. ¿En qué sentido, Pepe? La Guardia Civil Española está en el Ministerio de Defensa, pero el ministro de Defensa es un civil y el Ejército está por otro lado. Aquí el ministro de Defensa es un militar y va a ser elementos del Ejército que lo van a ir transfiriendo a este nuevo cuerpo de policía militar. Quizá los entrenen unos meses más, pero es la misma estructura, es la misma lógica de reclutamiento y les dan una figura, un poder, entre otras cosas, el que es más sorprendente, de Ministerio Público. O sea, coadyuvantes de la investigación. De la investigación. Hasta ahora la propia Policía Preventiva no tenía esas facultades. Las va a tener ahora un cuerpo castrense. ¿Qué hubiera dicho Morena a estas horas si hubiera sido oposición? Mira, esa es la otra pregunta obvia. Y por eso fue muy interesante la nota de los priistas, porque uno de los priistas fue congruente con el pasado, el diputado René Juárez, sí, y el otro, el senador Osorio Chong, pues fue congruente con el presente, que son oposición. Y lo mismo va a ser la gran prueba de fuego de Morena. Es decir, esta es la idea de López Obrador. Morena está compuesto por un grupo de activistas que han luchado contra la Ley de Seguridad Interior, que la han criticado, que se han movilizado, que se han escandalizado, y vamos a ver de qué tamaño es la disciplina en Morena de apoyar algo muchísimo más invasivo y que por ello requerirían cambiar varios artículos de la Constitución donde el papel del Ejército se transformaría de forma dramática. Entonces no deja de ser sorprendente la vuelta en U de López Obrador. El presidente que iba a sacar al Ejército de las calles lo va a traer con otro uniforme y con mucho más poder del que tiene hoy el Ejército en las calles. Pinta su raya, marca su territorio la Suprema Corte de Justicia como un contrapeso, al menos así se está leyendo en principio, al poder que representa el próximo inminente presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y otro organismo, bueno... Déjame decir rápido aquí algo. Sí. Acá, como sabe muy bien el gobierno, que una ley sin reformar la Constitución, el gobierno entrante, sería inconstitucional, la propuesta es de modificar la Constitución. Pero hay toda una discusión teórica de hasta dónde puedes tocar la Constitución sin violentar su parte esencial, y eso podría ser otro tipo de controversia. Bueno, hay otro asunto donde también otra institución se marca como, se personaliza como un contrapeso al poder, y me refiero al Banco de México. Hoy el Banco de México, todo el mundo se ha enterado, a través de los medios de comunicación, ha aumentado, ha subido pues la tasa de interés en 1/4 punto. Es decir, 25 puntos base le llaman los técnicos, para ubicar la tasa de interés en 8%. Queda a un paso del máximo histórico de 8.25 de enero de 2008, cuando el Banco Central adoptó la política de tasa referencial. Esta es la tercera alza en el referencial en lo que va del año.
El Banco de México dijo que hay necesidad de generar un ambiente de confianza y de certidumbre para la inversión y por lo tanto hay que pagarle más réditos por el riesgo a quienes quieran invertir, 3 veces más que en Estados Unidos. Dijo que se deben consolidar sosteniblemente las finanzas públicas, reforzando la transparencia, la rendición de cuentas de las políticas públicas. Hablamos con el gobernador del Banco de México. Yo destacaría que la acción que hemos tomado el día de hoy y que implica un incremento en la tasa de interés revisable, es decir, aquellos que tienen tasas variables, no aquellos que tienen tasas fijas, y que es necesario para propiciar un entorno de estabilidad y en el cual se puedan evitar posteriores alzas que puedan tener un efecto aún más complejo, que hemos estado enfrentando un entorno volátil e incierto tanto en lo externo como en lo interno, y en las últimas semanas, especialmente en lo interno, hemos tenido una presión importante en el tipo de cambio, una depreciación significativa, entre ellos las decisiones relacionadas con el proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México, la reacción de los mercados, algunos elementos de política pública e iniciativas que se han comentado en las últimas semanas. Claro, pero hay riesgos. Definitivamente estamos en un entorno con altos riesgos, tanto en lo externo, que en particular la Reserva Federal subiendo tasas, un entorno de mayor inflación en Estados Unidos y potencialmente mayor nivel general de tasas de interés en los mercados externos. Está solicitando, está pidiendo pues que haya certidumbre de parte del nuevo gobierno para calmar estos ánimos, estas turbulencias que han llevado a cotizar los bonos México, los bonos M, a 10 años, arriba del 9%. Absolutamente, Pepe. Si la Suprema Corte le dio un manotazo al gobierno saliente, el Banco de México le está dando un manotazo al gobierno entrante. Porque lo que hace referencia el Banco de México no son a las medidas del actual gobierno, que es lo más paradójico, son las medidas que ha anunciado el gobernante que va a entrar y que pues ya traen a los mercados absolutamente preocupados. Hoy salió un artículo en el Economist, en la revista Economist, que decía: esta economía tan bien administrada, con tanta certidumbre que había sido la mexicana en las últimas décadas, hoy nos encontramos todos los días con una sorpresa y a los mercados no les gustan las sorpresas. Y cuando hay sorpresas, pues piden un premio mayor, una tasa de interés más grande para quedarse dentro del país. Y eso es lo que estamos viendo, Pepe. La economía de México, finalmente una economía emergente, había respondido hasta antes de estas turbulencias como una economía emergente, sí, pero confiable. Ahora la categorización que hacen los mercados del comportamiento emergente de la economía mexicana nos ubica en los más pobres lugares. Es más, hay tendencia a que la gente prefiere invertir. Tú sabes que el dinero no tiene país, no tiene patria. El dinero anda buscando a lo mejor invertir en Brasil, donde ha llegado un ultraderechista, que arriesgarse en México con el gobierno que viene. Y eso lo tiene que pagar México ofreciendo mayores réditos. Absolutamente, Pepe. Y cuando los datos objetivos que normalmente veían los mercados, razón por la cual había una cierta certidumbre sobre el mercado mexicano, que era el déficit público, el déficit de cuenta corriente, son mucho mejores que los brasileños. Pero lo que anuncia el gobierno de este horrendo personaje que es Bolsonaro es, desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica, algo que les da confianza, mientras lo que anuncia el presidente López Obrador obra en el sentido opuesto. Y hay que tener claro, estas tasas de interés más altas las pagamos todos. Quienes tienen un crédito, por supuesto, pero la economía en general pues va a ir un poco más lento porque el costo del dinero ha subido y el principal deudor de este país, el gobierno, tendrá menos dinero para su gasto social y para lo que quiere promover. Un dato para su agenda, esta reducción, este aumento de 0.25, le llaman cuarto de punto. Sí, 25 puntos base, que es un cuarto de punto. Le está costando al país 17,000 millones de pesos, nada más. Y nada menos. Y otro dato, tú decías con toda razón que esta es la tasa más alta desde el 2008 en términos nominales, pero como la inflación está relativamente baja, en términos reales es altísima la tasa. Gracias, Carlos Elizondo Mayer Serra. Gracias a ti, Pepe. Que te vaya muy bien, muy buenas noches.